¿Alguna vez se han parado a pensar si realmente controlamos lo que hacemos o si somos más bien una reacción a todo lo que nos pasa? Bueno, pues esa pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, provocó una auténtica revolución en la psicología. Hoy aquí en SciMap vamos a hacer un viaje alucinante para descubrir cómo pasamos de intentar leer la mente a centrarnos en algo que todos podemos ver, nuestra conducta. Miren, al principio, la psicología creía que lo tenía todo resuelto. La idea era súper sencilla. Un estímulo provoca una respuesta. Así de fácil. Suena el teléfono, tú contestas. Ves un anuncio de pizza, te entra hambre. Parecía que este mapa, ER, lo explicaba todo, pero muy pronto, los psicólogos se dieron cuenta de que faltaba la pieza más importante del rompecabezas. Y aquí es donde el psicólogo Robert Woodworth entra en escena con una analogía que es sencillamente brillante. Dijo que pensar solo en estímulo-respuesta es como creer que la fuerza de la bala está en el dedo que aprieta el gatillo. Es absurdo, ¿verdad? La verdadera energía, la pólvora, está en el arma. El gatillo, el gatillo solo la libera. Así que Woodworth añadió la pieza que lo cambió todo, la O de organismo. Claro, el estímulo no actúa en el vacío, actúa sobre un ser vivo. Y es ese organismo, con toda su energía, sus necesidades, su historia personal, el que de verdad genera la respuesta. No eres tú reaccionando a un semáforo en verde, es tu cerebro, que tiene prisa por llegar a casa y ha aprendido lo que significa esa luz, el que decide pisar el acelerador. Muy bien, ¿listos para sumergirnos en esta historia? Vamos a seguir esta idea a través de 4 momentos clave, 4 actos que no solo definieron el conductismo, sino que cambiaron para siempre nuestra forma de entender la psicología. ¡Vamos allá! Y aquí arranca todo, con esta idea que en su momento fue un bombazo. El ser vivo no es un simple cable de paso. No, es el protagonista, el centro de toda la acción. Piensen en esto por un segundo. El organismo no es un mero conector entre el estímulo y la respuesta. Es el motor. Es como una batería cargada con la energía de nuestras experiencias y la urgencia de nuestras necesidades. Como decía Woodworth, no es una pieza más en la cadena de causa y efecto. Es, y esto es clave, la pieza más importante. Y con el foco puesto en la acción, en lo que hacemos, la psicología dio un salto de gigante. Salió del sillón del filósofo para meterse de lleno en el rigor y la disciplina del laboratorio. Y si tuviéramos que nombrar a un pionero de este cambio, sería sin duda Edward Thorndike. Thorndike estaba, digámoslo así, un poco harto de las anécdotas sobre lo listo que era el perro del vecino. Él quería pruebas, datos. Así que hizo algo radical. Se llevó el estudio de la inteligencia animal al laboratorio, donde cada movimiento podía medirse, cronometrarse y, lo más importante, repetirse. Y lo verdaderamente fascinante de sus famosas cajas problema no es que el gato consiguiera salir, sino cómo lo hacía. No había un momento ¡eureka! El gato no se sentaba a trazar un plan. Simplemente, a base de probar y fallar, una de esas acciones al azar, pisar una palanca, tirar de una cuerda, funcionaba. Y como esa acción le llevaba a una recompensa, se iba grabando poco a poco. Era un aprendizaje por consecuencias, casi ciego, totalmente automático. Y esto, para mí, demuestra la grandeza de un científico. Años después, sus propias investigaciones le demostraron a Thorndike que algunas de sus primeras ideas no eran correctas. ¿Y qué hizo? No lo escondió. En 1929 se puso delante de toda la comunidad científica y dijo: estaba equivocado, porque la ciencia no avanza teniendo siempre la razón, sino estando dispuesto a admitir cuando no la tienes. Y entonces llegó John B. Watson, que fue como el que le puso el nombre y la bandera a esta revolución. Trazó una línea muy clara en la arena. Si la psicología quería ser una ciencia de verdad, tenía que olvidarse de cosas como la mente o la conciencia, que nadie puede ver, y centrarse únicamente en la conducta observable. Su objetivo era ambicioso, directo y, para algunos, un poco escalofriante: predecir y controlar el comportamiento. Las ideas de Watson fueron un auténtico terremoto que sacudió los cimientos de la psicología, pero, como pasa con las ideas tan potentes, también eran un poco simplistas, y esto preparó el terreno para un debate fascinante entre la siguiente generación, los neoconductistas. Y así, la pregunta del millón volvía a estar sobre la mesa, la O de organismo. Si no podemos abrir la caja negra de la mente, ¿cómo explicamos todo lo que pasa entre que algo ocurre y nosotros reaccionamos? De este misterio nacieron dos formas totalmente opuestas de ver al ser humano. Y aquí tenemos a los dos pesos pesados del debate. Por un lado, Edward Tolman, que nos imaginaba como exploradores. Defendía que hasta una rata en un laberinto no aprende una simple cadena de giros, sino que se crea un mapa mental del lugar. Y por otro lado, Clark Hall, que nos veía más como máquinas complejas,
como autómatas que aprenden hábitos porque esos hábitos reducen un impulso, como el hambre o la sed. La gran batalla de la época era esa. ¿Somos estrategas con un mapa o somos robots programados por nuestras necesidades? Y en medio de esta pelea intelectual sobre mapas mentales y engranajes internos, apareció B.F. Skinner. Y lo que propuso fue una tercera vía, una idea que era a la vez una vuelta a los orígenes de Watson y un salto hacia algo completamente nuevo y radical. El planteamiento de Skinner fue de una simpleza brutal. Dijo, a ver, ¿mapas cognitivos? ¿Impulsos? ¿Alguien ha visto alguno alguna vez? No. Son invenciones, pura especulación. Su propuesta era radical. Dejemos de inventar cosas que pasan dentro de la cabeza. Lo único real, lo único que importa para la ciencia, es la relación que existe entre lo que un organismo hace y lo que le sucede justo después. Si puedes verlo y medirlo, es ciencia. Si no, es filosofía. Punto. Skinner, además, puso orden y clarificó una diferencia clave. Por un lado, está el condicionamiento de Pavlov, el que él llamó respondiente. Es sobre reflejos, cosas que no controlamos, como salivar. Pero el que a él le interesaba de verdad era el operante. Este va sobre conductas voluntarias, acciones que nosotros emitimos. Y aquí está el giro genial. El refuerzo no se le aplica al estímulo, se le aplica a la respuesta. No se refuerza la palanca, se refuerza la acción de pisar la palanca. Y esta es la idea más potente y revolucionaria de Skinner. Nuestra conducta es seleccionada por sus consecuencias, de una forma muy parecida a la selección natural de Darwin. Ninguna fuerza interna nos empuja a actuar. Es el ambiente el que selecciona las conductas que funcionan. Piensen en las redes sociales. Publican algo y tienen muchísimos likes. Eso es un refuerzo. ¿Qué pasa? Que es más probable que publiquen cosas parecidas en el futuro. El ambiente está moldeando, seleccionando su comportamiento en tiempo real. Y claro, todo esto nos deja flotando una pregunta final que es, bueno, es para pensarla un buen rato. Si gran parte de lo que hacemos es el resultado de una larga historia de consecuencias, de premios y castigos, ¿dónde queda nuestra intención? ¿Qué papel juega la voluntad? Este viaje por el conductismo nos demuestra cómo una fórmula que empezó siendo muy simple, E-R, se convirtió en una visión del ser humano tan compleja y provocadora que a día de hoy sigue generando un debate apasionante.